¿Se imaginan estar haciendo esto por 5, 6 y hasta 10 horas? Después de haber nadado en aguas abiertas por 1 y 2 horas, y después de nadar por 2 horas, pedalear por 10 horas, bajarse a correr una maratón completa o 42 kilómetros. Hoy día quiero contarles una historia de cómo hacer algo tan loco como eso tiene el potencial de salvar miles de vidas alrededor del mundo. Esta historia la quiero partir cuando yo tenía 10 años. Era el año 1990 y en ese minuto estaba empezando el boom de las comidas rápidas. Y yo tenía un gran problema. No podía parar de comer. Hoy día me río de esto, pero en ese minuto lo pasaba bastante mal. Y no solamente por los kilos que me sobraban por todas partes, sino que me cansaba súper rápido, era el más lento de mis amigos, y por supuesto me costaba hacer todo tipo de deporte. Desde 1990 a la fecha, los números de obesidad infantil en el mundo han crecido dramáticamente. Y en algunos países esto ha sido mucho peor que en otros. Chile ocupa el primer lugar en obesidad infantil en Latinoamérica y el 6º a nivel mundial. A los 10 años, un poco por iniciativa mía, pero más por iniciativa familiar, descubrí el deporte a través del tenis. Rápidamente me di cuenta que entre más tenis jugaba, mejor me sentía. Después de cada partido y entrenamiento, no solamente lo pasaba bien, pero me sentía lleno de energía. Primero empecé a jugar 1 vez a la semana, después eran 2 veces a la semana, después eran 5 veces a la semana, después eran 2 veces al día, y poco a poco el tenis se fue transformando en el centro de mi vida y mi primera pasión. Jugar tenis y el hacer tenis me decía algo en mi estómago, en mi corazón, que seguir haciéndolo el resto de la vida era algo que me iba a hacer muy feliz. Y fue así, como a los 15 años empecé a darle vueltas a mi cabeza a la idea de ser tenista profesional. ¿Y qué es lo que hace alguien cuando tiene 15 años y quiere ser tenista profesional? Tiene que convencer a sus papás de que eso es una buena idea. A semanas de sentarme a conversar con mi papá sobre mi sueño tenístico y los muchos beneficios que iba a tener para mi vida y todo lo demás, ocurre algo que en ese minuto cambió el rumbo de mi vida y cambió mis planes completamente. Mi papá sufrió un infarto que lo dejó con un daño neurológico severo y un estado de salud muy crítico. Rápidamente, los partidos de tenis se transformaron en largas horas en la clínica, esperando el diagnóstico de los doctores y distintos tratamientos para poder salvarle la vida. Lo que siguieron fueron meses y años de mucha incertidumbre. Y dentro de las muchas cosas que perdí en ese periodo, incluyendo a mi papá, fue mi sueño de convertirme en tenista. Enfrentar la vida a alguien que queremos de cerca nos lleva a mirar la vida con otra perspectiva. En mi caso, tuvieron que pasar varios años para pasar por algo similar y que esta vez cambió el rumbo de mi vida en 180 grados. ¿Me van a creer que 15 años después estaba en el mismo lugar, en la misma clínica, en el mismo piso y hablando con los mismos doctores? A sus 55 años, mi mamá fue diagnosticada con leucemia, con un tipo de traslocación genética muy particular y extremadamente agresiva. Nuevamente, estaba frente a un evento que demostraba lo frágil que es la vida y que todo puede cambiar en un instante. Y esto me llevó a hacerme la siguiente pregunta. Si hoy día fuese mi último día en esta tierra, ¿cómo mediría mi vida? ¿La mediría por las notas que me saqué en la universidad? ¿La mediría por el éxito que tuve profesionalmente? ¿La mediría por la plata que tengo en el banco? Después de mucho darle vueltas a esta pregunta y reflexionar al respecto, llegué a la conclusión que una buena manera de medir mi vida sería ver cómo estaba usando mis habilidades para ayudar a los demás. Cómo estaba usando los sentidos, los regalos que Dios me había dado para devolver la mano. Hoy día hay cientos de personas viendo esta charla acá en esta sala, pero muchos más en su computador o en sus celulares. Cada uno de ustedes con intereses únicos, con pasiones distintas, con objetivos para la vida particulares, pero más importante aún, con regalos únicos para entregar en esta vida. En mi caso, y en ese momento de mi vida, empecé a hacerme la pregunta, ¿qué estaba haciendo yo en ese minuto para devolver la mano? ¿Cómo estaba usando mis habilidades para ayudar a los demás? Y no pude contestarme esta pregunta. Fue así como al poco tiempo renuncié a mi trabajo soñado,
en el que llevaba 10 años y viviendo en una ciudad donde siempre quise vivir, como es Nueva York, y decidí lanzarme a lo que en ese minuto parecía una gran locura. Era el año 2013 y yo tenía 32 años. Decidí irme como voluntario a África. Quería dedicar 6 meses de mi vida en usar todos mis sentidos y habilidades en ayudar a los demás. Agarré mis maletas, me subí a un avión y me fui a Moshi, un pueblo al norte de Tanzania. Ahí, mi trabajo consistía en hacer clases de inglés y matemáticas a niños entre 4 y 7 años. Todos los días, después de hacer clase, a los niños les daban una especie de papilla en base a agua y maicena. Y algo que me llamó mucho la atención, a la semana de hecho de estar haciendo el voluntariado, fue que para más de la mitad de mis alumnos, esta era la única comida que tenían en el día. Fue así como de manera indirecta, haciendo clases de inglés y matemáticas, me tocó ver y vivir la realidad de la desnutrición infantil. Hoy día, si vemos las muertes alrededor del mundo de niños menores de 5 años, cerca del 50% está relacionado con la desnutrición severa. Cada 10 segundos, un niño se muere debido a esta enfermedad. Si bien los datos son extremadamente desalentadores, existe una solución y se llama RUTF, o Ready to Use Therapeutic Food. Es una mantequilla de maní de muy buen sabor y que se le da a los niños, y un tratamiento de 6 a 8 semanas, 2-3 veces al día, elimina la desnutrición severa en un 95% de los casos. Lo que sigue tiene que ver con cómo partí esta charla. ¿Se acuerdan? Arriba de esta bicicleta. Bueno, estaba un día en mi cama en África, abajo de mi red de mosquito, que es como se duerme allá, metido en internet, y me encuentro por casualidad con un video del Ironman de Hawái. Un Ironman, para los que no lo saben, es una triatlón de larga distancia, donde se nada por 3,8 kilómetros, después se pedalea por 180 kilómetros y se termina nadando una maratón o 42 kilómetros. Todo en el mismo día y en el menor tiempo posible. Y la prueba madre del Ironman o el mundial es el Ironman de Kona, en uno de los lugares más húmedos y calurosos del planeta. Me acuerdo de terminar de ver este video del Ironman de Hawái totalmente inspirado por las historias de las personas que cruzaban esa meta. Y de pensar dos cosas en ese minuto. Primero, ¿cómo un ser humano puede hacer estas distancias y en estas condiciones? Y lo segundo, tengo que hacer esta carrera algún día en mi vida. Y aquí estoy. Empecé a cruzar metas. Y no se imaginan el camino que tuve que recorrer para cruzar cada una de ellas. Cada una de estas metas con un significado que la hace distinta y muy especial, pero con un sentimiento en común. Ese sentimiento que hace que todo el sacrificio que tuviste que hacer, todas las horas que te tuviste que despertar a las 4 o 5 de la mañana y todo el esfuerzo valgan la pena y te sientas orgulloso con el solo hecho de cruzar esa meta. Ahora, ¿qué pasaría si les dijera que podemos hacer esta sensación de cruzar metas incluso más potente? ¿Qué pasaría si cada kilo que perdemos entrenando para nuestra próxima maratón, partido de fútbol, entrenando o haciendo algún tipo de actividad física, se lo pudiésemos regalar a alguien que le necesita este kilo? Si cada caloría que quemamos yendo al gimnasio, haciendo crossfit, surfeando, haciendo cualquier tipo de actividad física, la pudiésemos reciclar y la pudiésemos transformar en calorías de nutrición de urgencia para alguien que lo necesita. Hoy día existen dos tipos de personas en el mundo. Personas a las cuales les sobran calorías y personas a las cuales les faltan calorías. A través de la tecnología tenemos una oportunidad única de conectar dos pandemias globales como son la obesidad y la desnutrición de una manera que ayude a solucionar ambas. Hoy día quiero contarles qué es lo que estamos haciendo para hacer esto y cómo todos ustedes pueden participar. Creamos una plataforma que se llama Burn to Give, o quemar para dar, que recicla calorías, que todos quemamos haciendo deporte, saltando, bailando, moviéndonos, subiendo la escalera en vez del ascensor, y las recicla y las transforma en calorías de nutrición de urgencia para alguien que las necesita. Por cada caloría quemada haciendo deporte y actividad física, una caloría es dada a alguien que la necesita. Pero para que esto funcione, necesitamos formar un equipo. Un equipo con 3 tipos de participantes.
Primero, las personas que van a estar quemando estas calorías. Los deportistas, los futuros deportistas, las personas que están sentadas en un sillón y necesitan un incentivo adicional para moverse. Todas estas personas van a tener acceso a una plataforma donde van a tener planes de entrenamiento y, más importante aún, consejos de cómo llevar una vida sana y activa. Queremos motivar al 80% de las personas de este planeta que están llevando una vida sedentaria a moverse no a través de la lógica convencional de que hacer deporte hace bien, sino que tocándoles el corazón. Segundo, las personas que van a recibir estas calorías, los niños a los cuales vamos a estar ayudando. A través de la tecnología podemos ver de manera precisa a quién y cómo estamos ayudando. Imagínense por un instante que su próximo trote a la hora de almuerzo, donde van a quemar 500, 600 calorías, ustedes pudiesen saber con nombre y apellido el niño al cual le están dando ese almuerzo, que gracias a ese trote lo recibió. Y tercero, empresas que auspicien este equipo. Empresas visionarias e innovadoras que están usando sus dólares de marketing con un doble propósito. Primero, motivar e inspirar a miles de personas a llevar una vida sana y activa. Y segundo, alimentar y ayudar a miles y millones de personas que lo necesitan. Estas empresas van a poder medir el retorno y alcance que cada uno de sus dólares de marketing está teniendo en auspiciar a este equipo de deportistas quemando calorías. El próximo 13 de octubre tengo el privilegio de poder representar a Chile en el Ironman de Kona. Para cruzar esta meta, me esperan cientos de horas nadando, pedaleando y corriendo, con el objetivo de empujar los límites de mi cuerpo y mi cabeza, pero con un objetivo mucho mayor. Desde hoy día hasta el Ironman de Kona, todas las calorías que yo queme se las voy a regalar a alguien que las necesita. Y para ir a números concretos, de aquí hasta Kona me esperan cerca de 600 horas de entrenamiento, donde voy a quemar alrededor de 400.000 calorías, las cuales son suficientes para alimentar y salvarle la vida a 5 niños sufriendo de desnutrición severa. La semana pasada lanzamos nuestro primer desafío Burn to Give. ¿En qué consiste? Por 30 días estamos invitando a todo el mundo a hacer deporte y actividad física para juntar 30 millones de calorías que van a ser suficientes para alimentar a 400 niños en Haití. Para participar es muy simple. Tienen que hacer solamente 3 cosas. Primero, moverse, hacer deporte o algún tipo de actividad física. Segundo, inscribir sus calorías en www.burn2give. Y tercero, invitar a todos sus amigos a hacer lo mismo. A sus primos, sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, a todo el mundo. Porque entre más seamos, más calorías podemos quemar y más niños vamos a poder ayudar. Hoy día los quiero dejar a todos invitados a ser parte de este equipo de personas que quema calorías para poder regalárselas a alguien que las necesita. Y que juntos podemos transformar nuestras vidas, pero más importante aún, la de miles de niños alrededor del mundo que lo necesitan. Muchas gracias.